Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Pues espero en Dios que todos estén bien y muy contentos, porque pues Dios es muy lindo, Dios es maravilloso y cada día nos sorprende con un nuevo día, con sus misericordias que son nuevas cada mañana, con esos planes perfectos que tiene para nosotros, son mejores que los que nosotros hacemos, créanme. Él planea lo mejor para nosotros. Y si nosotros nos ponemos en sus manos, híjole, olvídense. Él es, ay Dios mío, no hay palabras para describirlo. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Y vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio, batallo para decir Deuteronomio. Bueno. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo por nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí, en su bendita palabra. Vamos a comenzar. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Bueno, vamos otra vez a recalcar que Moisés está otra vez recordándoles el pacto que el Señor había hecho con la antigua generación de Israel, ¿verdad? Porque ellos pues ya perecieron en el desierto, y pues Él está recordándole a la nueva generación, que los hijos de aquellas personas que habían salido de Egipto, les está recordando ese pacto que el Señor había hecho con sus padres, y pues sigue con ellos ese pacto. Y aquí está hablando de los levitas. Los levitas, recuerden que eran el sacerdocio, ¿verdad? La tribu del sacerdocio. Entonces los levitas eran los sacerdotes, que eran los que administraban al pueblo, ministraban al pueblo, daban enseñanzas del Señor. Ellos se encargaban del tabernáculo, de todo lo que tenía que ser referente a nuestro Señor. Entonces, por tanto, ellos no podían tener ni propiedades, nada de ellos, nada. O sea, ellos solamente su heredad era el Señor. Ay, pues qué más, ¿verdad? Ellos eran, híjole, eran los más ricos, aunque no tenían nada material. Con tenerlo a Dios ya lo tenían todo. Entonces, el Señor aquí le dice al pueblo, como ellos no tienen heredad, o sea, no se les permitía tener propiedades ni negocios, nada fuera de lo que es nada más el servicio al Señor. Entonces, el pueblo de Israel tenía que compartir con ellos lo que el pueblo tenía, la comida, ¿verdad? Porque pues de qué iban a comer ellos si ellos no tenían de dónde, ¿verdad? Entonces el pueblo se encargaba de proveerles. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nada, absolutamente nada. No tenían derechos a tener propiedades, no tenían derechos a tener nada. Solamente estaban al servicio del tabernáculo y para ministrar a las personas, para ayudarlos, ¿verdad? En base a la palabra del Señor. Bueno, ahorita es en base a la palabra del Señor, porque en aquel entonces no existía la palabra de Dios, no estaba la Biblia, pero híjole, pues estaba Dios hablando directamente con Moisés, y Moisés les daba los mensajes, porque cuando el Señor quiso hacerlo
directamente con ellos, ellos temieron, ellos decían, no, no, que te diga a ti, tú nos dices, no vaya a ser que muramos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, entonces por eso el Señor hablaba a través de Moisés al pueblo. Y los levitas pues no tenían heredad, no tenían nada, y por eso el pueblo de Israel les ayudaban, ¿verdad? Bueno, no les ayudaban, era algo que el Señor había mandado. Dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren ahí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios, ¿verdad? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. De esto estábamos hablando ahorita, ¿se acuerdan? Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él habitare en mi pueblo, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¡Oh! ¡Wow! Este es el capítulo 18. ¿Y qué aprendemos? Bueno, pues algo muy importante. ¿Para qué vamos a andar consultando quién nos diga el futuro? Si ya nuestro futuro, sabiendo que estamos en las manos del Dios Todopoderoso, nuestro futuro es seguro. ¿Para qué vamos a andar consultando que nos lean el futuro si Él mismo aquí nos dice, no te es permitido? Entonces, si ya el saber que estamos en las manos del único Dios verdadero, ¿cuál es nuestra preocupación? El mañana es de Él. Él ya está en nuestro mañana. Entonces, solamente hay que encomendarnos a Él, clamar a Él y Él se encarga. ¿Cuál es el temor al mañana si Él está con nosotros? Y aparte, Él no lo permite. Él dice, no te es permitido hacer esto. Y aquí habla muy importante esto, los profetas.
Todavía hoy en día hay personas que se dicen profetas. Hay profetas del Señor y hay profetas que se autonombran, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero es bien fácil, y aquí el Señor nos lo dice. ¿Cómo vamos a comprobar que es un profeta de Dios verdaderamente? Cuando se cumpla lo que Él habla. Si no se cumple, es palabra que Dios no mandó decir. Y ese profeta es un mentiroso, no es un profeta. Porque profeta es aquel que habla mensajes que el Señor le da. No es aquel que habla porque él cree, porque él piensa, porque les nace, porque sintió. No, la palabra de Dios es palabra de Dios. Y lo que Dios habla se cumple. No hay más que alegar. Y aquí está la evidencia. Lo que Dios habla se cumple. Y si viene una persona y te dice, el Señor me dijo que te dijera esto, tú vas a saber que es del Señor cuando tú veas que eso se cumplió. Tenemos que ser muy sabios y debemos saber bien a quién escuchamos, porque no cualquiera puede dar un mensaje de Dios. El Señor sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios sabiduría, discernimiento y claro, estar en contacto con Él. Estar en contacto con Él para ir al mismo paso. Porque si tú vas al mismo paso que el Señor, tú vas al mismo paso. O sea, no vas ni adelante ni atrás y vas al contacto con Él y vas según lo que vaya pasando. Él va contigo, Él va contigo. No necesitas saber el futuro. Y la palabra de Dios, incluso a veces Él mismo te la puede dar por medio de su bendita palabra. Pero Él usa a quien quiere usar. Pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Recuerden esto. Si el tal profeta habla y no se cumpliere, no es profeta del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla se cumple y eso es cabalito. No hay que alegar en eso porque aquí está la evidencia. ¿Y quién puede discutir con el Señor? Si es el Señor. Él no miente. Él no miente. ¡Ay, qué hermoso versículo de verdad! ¿Verdad? Qué hermoso capítulo, completito está hermoso. Bueno, en realidad toda la palabra de Dios es hermosa. Bueno, pues este fue el capítulo 18 de Deuteronomio. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que sea su bendita palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser y todo nos va a salir bien. Bendito sea Dios porque nos ama y tiene cuidado de nosotros. Hasta el ratito. Bye. Sonrían, sonrían.